Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Meili, que es amiga de Plin Plin. Vamos a ir recolectando todos los muñequitos de Plin Plin. Espero que te gusten. Miden 24 centímetros de alto. Vean, todos son igualitos. Entonces espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si quieres a Plin Plin, entra a mi canal y en la sección de Plin Plin, bueno, de playlist o listas, ahí encontrarás Plin Plin y sale el payasito y salen todos ellos. Espero que te gusten y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si quieres hacerme un donativo, un súper gracias, aquí abajo viene un súper gracias, así dice. Le das clic y me mandan un donativo. O sea, es dando un dinero. Y ahí te lleva de la mano paso a paso cómo hacer el donativo. Espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. En esta ocasión vamos a tejer a Meili, que es otra amiguita de Plin Plin, y que hoy bien la mañana estoy checando los materiales y todo, y que veo que hay una jirafita. No me había dado cuenta. Entonces agrego un personaje más, espero me salga. Entonces vamos a hacer a Meili, que es la gatita. La gatita, vamos a usar estambre angorita, pero si tú no tienes angorita, no te preocupes. Puedes utilizar cualquier tipo de estambre. En este caso, el rosa claro es para... Bueno, de hecho no es rosa claro, es como palo de rosa suavecito, que es para el cuerpo, que son piernas, brazos y cabeza y orejas. Vamos a usar un rosa. Yo le estoy poniendo rosa mexicano porque no tengo, pero es un poquito más apagado, no tan brilloso para el vestidito y los mayoncitos que lleva, o leggings, que le llaman ahora. Y lleva una faldita en un rosa más fuerte. ¿Ok? Vamos a ocupar, espérenme, un gancho. No, este es de 3.5. De 3 milímetros. Vamos a ocupar una nariz de 2 centímetros de ancho. Los ojos ya saben, de 1.6, algo así, 1.4. Estos los consigues en Temu. Si no, los puedes hacer con fieltro negro. Vamos a usar fieltro blanco para los dientes, negro para la boquita y rosa. Pero estoy buscando creo que es este rosa. Si se fijan, es otro tono. Creo que es para las, espérenme. Ay, ¿para qué era? ¿Para qué era Ah, para las orejas. Para la parte de adentro de las orejas. Yo dije, ¿para qué escogí este rosa? Ok. Relleno, silicón, un poco de estambre negro para las cejas. Y delinear la boca. Creo que es todo. Y entonces vamos a comenzar con los brazos. Ok, vamos a empezar a tejer el brazo. Miren, va así. Entonces, comenzamos con el rosa claro. Y vamos a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado.
En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Todas las vueltas subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. Por si se me olvida mencionarlo, ya sabes, ¿ok? Miren, ya voy en el último. Cierro con un punto deslizado. De la vuelta 3 a la 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo voy a marcar para no perderme. Ahí está. De la vuelta 3 a la 12, punto por punto. Y antes de cerrar la vuelta 12, regresamos para cambiar el color. Ok, llegué a la vuelta 12 y vamos a ver, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Sí, antes de cerrar la vuelta 12, corto y cambiamos a color rosa. A rosa brillante. ¿Ok? Así. Doble, perdónenme, lo hice muy rápido. Doblo la punta y cierro así. Jalo y hago el amarre. ¿Sale? Y vamos a tejer de la vuelta 13 a la 16, punto por punto. Lo tejo, remato dejando estambre suficiente para unir al cuerpo. Y rellenamos el bracito. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. De la vuelta 13 a la 16. Ok, miren, ya terminé los dos brazos y ahora vamos a terminar. Vamos a terminar. No, primero empieza. Vamos a empezar a tejer las piernitas. La primer piernita se remata, la segunda no. ¿Ok? Entonces comenzamos con el color rosa claro. Y vamos a hacer esto. Tejo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ahí cierro con un punto deslizado la vuelta. Vuelta 4. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Miren, está quedando sencillito los muñequitos porque
Cuando son pequeñitas las personas, bueno, cuando son bebés o chiquititos, los niños suelen perder la ropita. Entonces, por eso hice la ropa pegada y nada más utilizando cambios de color. Y así ya no se pierden. Y los niños no están tristes de que porque ya no se parecía al personaje. Yo antes vendía juguetes de colección. Pero bien chistoso, o sea, yo vendía el Curioso George, que por cierto quiero hacerlo, al Curioso George, y vendía así muñequitos así que estaban, que son infantiles para pequeños. No eran mis clientes regulares porque perdían los juguetes, los perdían y no, los niños lloraban, pero, o sea, mal. Y entonces había una persona que me contactó en la tarde y yo vivo en Toluca, como muchos saben. Entonces venía desde lejos, o sea, venía de la ciudad, pero del otro lado. Y me dijo, no, no me importa, ¿me lo puedes vender? Yo voy hasta tu casa. O sea, imagínense cómo estaba el niño. Y y me acuerdo bien de esa pareja que estaban como que eran papás primerizos. No, de hecho eran papás primerizos porque pobrecitos, o sea, y se vinieron, que porque se fueron de picnic y resulta que el niño dejó el juguete, no supieron en dónde y se les perdió, o sea, no, y en la noche, para dormir, ahí fue lo bueno. Y me dice mi esposo, oye, ¿qué onda? Le digo, no, es que ha de ser así cuando tienes hijos, porque se han de poner llore y pues tú quieres que, pues que no lloren. Y entonces haces lo imposible. Y sí me acuerdo que fueron como 3 horas y media de viaje para ellos. Y ya se los entregué porque hasta me acerqué en la carretera y le digo, no, mira, ahorita nada más te bajas, me pagas rápido y te vas. Y ya, y le dio el juguete, santo remedio, el niño que dejó de llorar. Y me dijo, ¿no tendrás otro? Y le digo, sí, tengo otro. Y me dice, ay, porfa, véndemelo. Y lo bueno que a mi esposo se le ocurrió que lo llevara y ya no me tuve que regresar a mi casa, pero ya se lo vendí, los dijo, no, ya tengo uno de repuesto. Y me acordé ahorita que les estoy diciendo de la ropa. En la vuelta 5 hago una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Hay una disculpa, pero es que cuando tejo se me vienen muchos recuerdos a la mente. Ok, tejemos los 24 puntos bajos, cierro con un punto deslizado. Estamos tejiendo tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, vueltas 6 y 7. Ay, perdón. Subo con una cadena y tejo punto por punto, pero tomamos el punto completo. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Vueltas 6 y 7, punto por punto. Lo tejo y regresamos. La vuelta 8. Vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 2, 3,
4 y la disminución. 3 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Ay, perdón. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ay. Y en la vuelta 12, antes de cerrar la vuelta, regresamos para cambiar a color. Bueno, cambiamos a color rosa, porque ya saben cambiar los colores. Entonces, cambiamos a color rosa al final y regreso. Miren, llegué a la vuelta 12. Corto y cambiamos de color. Doblamos la punta, cerramos la vuelta 12 y hacemos el amarre. Y vamos a tejer de la vuelta 13 a la 15 punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Si es tu primer piernita, puedes rematar. Rematas. Pero si es la segunda, no remates. Entonces, ya que hayas terminado las dos piernitas, vamos a seguir. Dejen quito esto. Ya rellené. Y en la vuelta 16 voy a unir. Subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 cadenas. Tomo las dos piernitas y las alineo. Clavo. Y tejemos 15 puntos bajos. Oh, a ver, espérenme. Y tejemos 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. Va 1, van 2 y van 3. ¿Ok? Y aquí tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Cierro con un punto deslizado. Y ya uní las dos piernitas. Ok, en la vuelta 17 hago una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Y tejo 3 puntos bajos sobre las cadenas flotantes. 1, 2, 3. Y tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 puntos bajos de las cadenas que tejí. 1, 2 y 3. Y luego tejo 5 puntos bajos de la primera pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 36 puntos bajos. Ok, de la vuelta 18 y 19 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 18 y 19, punto por punto. Ok, miren. En la vuelta 20 vamos a hacer punto por punto, pero vamos a hacer esto. Tomamos la parte de atrás de la cadena. Punto por punto. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque aquí lleva una faldita. Entonces necesito montar la faldita. Y lo más práctico es dejar cadenas flotantes para ahí empezar la faldita. Y en esas cadenas flotantes montamos la falda. Pero ahorita estamos tejiendo el cuerpo, ¿ok? Entonces es la preparación para la falda. Tejo punto por punto, pero tomamos la parte de atrás de la cadena, lo tejo, cierro con un punto deslizado y regresamos. Ok. Vuelta 21 a la 24 vamos a tejer punto por punto. Ahí está. Tejo punto por punto, pero tomamos el punto completo. ¿Ok? Entonces son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Tejo punto por punto, 30 puntos bajos en cada vuelta. Ahí está. De la vuelta 26 a la 31. Ok, ya estamos en la vuelta 31. Vuelta 32. Vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo
y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Vuelta 33. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, remato en corto y regreso. Ya terminaríamos el cuerpo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Vamos a hacer la faldita. Voy a poner boca abajo el cuerpo. O sea, ¿cómo sé que es boca abajo? Miren, los piecitos tienen saliente y entonces eso va para abajo. Vamos a tejer una cadena, jalo sin soltar las puntas y me da una orejita. Y aquí a la mitad de la cadera, de arriba hacia abajo, voy a jalar la cadena y la atravieso en la cadena flotante. Subo con una cadena y tejo, punto por punto, en las cadenas flotantes. Creo que son 36 puntos bajos. A ver, espérame. Sí, 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. Y cierro con un punto deslizado el punto. Es que aquí me cuesta un poco porque como tengo que estar dentro del cuadro de la cámara, me cuesta. Ah, y vean, escogí el color rosa fuerte para hacer la falda. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 vamos a tejer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No necesitas contar hasta donde llegues. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 a las 6 vamos a tejer punto por punto. No necesitas contar. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ay, espérenme. Así. Dejen, marco la vuelta, porque si no, sí me pierdo. Y como ando viendo cosas en el iPad, la verdad, sí me llevo a perder. Entonces, lo tejo punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, miren, le hice una vuelta menos porque la vuelta 6 ya se me hizo mucho. Entonces tejí de la vuelta 3 a la 5, punto por punto. No se preocupen, yo lo voy a poner en el video. Y al igual que las otras veces de los muñequitos, vamos a pegar los bracitos a partir de la vuelta 2. Del cuello para abajo. Y quedan así, miren. Así, ¿sale? Y en la vuelta 2, a la mitad de las piernas, o sea que quede alineado a las piernas, pego el brazo. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer la cabeza, ¿ok? Para la cabeza necesitamos tejerlo en color claro. Y vamos a empezar. Tejo 2 cadenas.
Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. Vuelta 3. Hago una cadena, 3 puntos bajos, 3 aumentos. Y esto lo hago 2 veces. Y me da un total de 18 puntos bajos. Otra vez, 3 puntos bajos y 3 aumentos. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Ahí. Así. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos y hacemos un punto bajo, un aumento 3 veces. Van 2, van 3. Y otra vez 3 puntos bajos y un punto bajo, un aumento 3 veces. Va 1, van 2, van 3. Lo tejo, cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 5 subo con una cadena. Bueno, en la vuelta anterior me dieron 24 puntos bajos. Vuelta 5. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos. Y luego vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Va 1, van 2, van 3. Y luego otra vez repetimos 3 puntos bajos y 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y me da un total de 30 puntos bajos. Van 2 y van 3. Ahí. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos y hacemos esto. 3 puntos bajos, un aumento 3 veces. Va 1, van 2, van 3, sí, ¿verdad? Van 3. Va, a ver, 1, 2, 3, sí. Luego otra vez repetimos 3 puntos bajos. Y luego 3 puntos bajos, un aumento 3 veces. Cierro con un punto deslizado la vuelta y me da un total de 36 puntos bajos. Ok. Ya va el último.
Ya quedó. Ok. En la vuelta 7, subo con una cadena, dejo 3 puntos bajos y vamos a hacer esto. 4 puntos bajos, un aumento 3 veces. Va 1, van 3, 4, van 2, 1, 2, 3, 4, van 3 y otra vez repetimos. 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y cerramos con un punto deslizado la vuelta. En total nos da 42 puntos bajos. Ahí va, ahí. El aumento. Y vamos por la última vez. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vuelta 8. Hacemos una cadena, 3 puntos bajos. Luego, 5 puntos bajos, un aumento 3 veces. 3, 4, 5 y el aumento. Va una. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento van 2. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento van 3. Y repetimos lo mismo. 3 puntos bajos y luego 5 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. 3, 4, 5, 5 y el aumento. Van 2. Y ya va la última. 2, 3, 4, 5 y el aumento. Y ya quedó. De la vuelta 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos. En cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, vuelta 17. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos y luego 5 puntos bajos, una disminución 3 veces. 3, 4, 5 y la disminución. Va 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución van 2, 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución van 3. Y vamos a repetir 3 puntos bajos y otra vez 5 puntos bajos, una disminución 3 veces. 4, 5 y la disminución. Va 1,
1, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Van 2, 1, 2, 3, 4, 5 y van 3. Cerramos con un punto deslizado y nos da un total de 42 puntos bajos. Ok, vuelta 18. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos. Y luego vamos a empezar 4 puntos bajos, una disminución 3 veces. 4 y la disminución. Llevo una, 4, 2, 3, 4 y la disminución. Van 2, 4 puntos bajos, 3, 4 y la disminución van 3. Y otra vez tejemos 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, una disminución 3 veces, 3, 4 y la disminución. Van 1, 4 puntos bajos, 4 y la disminución van 2, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y la disminución van 3. Lo cierro con un punto deslizado y me da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 19 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos y luego 3 puntos bajos, una disminución 3 veces. Va 1, 2, 3 y una disminución. Van 2, 1, 2, 3 y una disminución. Van 3. Y otra vez, sí, ¿verdad? Va 1, 2 y 3. Entonces, 3 puntos bajos y luego 3 puntos bajos, una disminución 3 veces. 3 y la disminución. Va 1, 2, 3 y la disminución van 2, 1, 2, 3 y la disminución van 3. Y cierro con un punto deslizado y me da un total de 30 puntos bajos. Vayan rellenando. Ok, en la vuelta 20 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos y luego 2 puntos bajos, una disminución 3 veces. Van 2, ahí va, y van 3. Luego repetimos otra vez, 3 puntos bajos, 2, 3 y vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Lo tejo y nos da un total de 24 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado la vuelta.
Ok, en la última vuelta tejemos una cadena, 3 puntos bajos, un punto bajo, una disminución 3 veces, va 1, van 2, ay, espérame, van 3, espérame, ahí está, y repetimos, 3 puntos bajos, y tejemos un punto bajo, una disminución 3 veces. Perdónenme. 2. Y 3. Y cierro con un punto deslizado. Ya que terminé, vamos a rematar, pero dejando suficiente estambre para poder unirlo al cuerpo. Y como las vueltas, como las cabezas anteriores, vamos a unir cadena por cadena. Son 18 puntos bajos de la cabeza y 18 del cuello. Entonces, 1, procurando que el ovalado quede hacia los lados. O sea, que el oval quede hacia los lados. Así. Entonces, 1, cadena con cadena y regreso. Ahí. Ok, miren, ya quedó. Vamos a hacer la cola. Es que si no hago la cola ahorita se me olvida. Tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vamos a tejer la vuelta 2. Una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces. Van 2 y van 3. Y cierro con un punto deslizado. Y tejemos de la vuelta 3 a la 10, punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. No rematen hasta ver si el tamaño nos queda bien, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya llevo hasta la vuelta 10. Voy a agregarle 4 vueltas más hasta la vuelta 14. Rematamos y dejamos suficiente estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, ya quedó. Ya rellené. Entonces, nos vamos a la parte de atrás y debajo de la faldita vamos a pegar la colita. ¿Ok? Atravieso la colita y lo pego aquí. Atravieso la colita y me voy a la orilla de la falda. Y así. Ok. Y aquí rematamos. Y entonces
cierro. Así. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, voy a hacer la orejita y regreso. Ok, miren, ya hice la orejita. Y vamos a cortar 2 rectángulos de 3 por 4 centímetros más o menos. Y voy a darle la forma. Los 3 centímetros es la altura y 4 centímetros es el ancho. Y vean. ¿Ok? Entonces, agarro el otro. Y vamos a hacer esto. Redondeamos la punta. ¿Ok? Y voy a pegar con silicón líquido. Aquí. Así. Y entonces ya quedó. Vamos a tejer la oreja y la oreja la vamos a pegar de la vuelta 2, entre la 2 y la 3. Pero vamos a empezar con la oreja. Lo hago en color rosa claro. Hacemos 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo. A ver, ya vamos a terminar. El último aumento. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 3 hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. En la vuelta 4 hago una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y nos da un total de 15 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 6 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Rematamos dejando un poco de estambre para poder unirlo a la cabeza. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, vamos a unir aquí. 1, 2 y clavo ahí. De tal manera que quede alineada con el brazo y con el con la parte lateral del cuerpo. Vamos a atravesar la oreja. Paso por debajo. A ver, así. Y paso por debajo. Y atravieso la oreja. ¿Ok? Así
y remato. Ok, miren, los ojos van a ir entre la vuelta 11 y 12, habíamos dicho. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aquí. Dejen veo si por ahí quedan. Sí. Entonces, no se preocupen, eso también lo voy a poner en el video para cuando estén tejiendo ya sepan en dónde van los ojos, porque si tú usas los seguritos, los puedas poner. A mí lo personal no me gusta porque no los puedo poner, nunca los he podido poner. Siempre me lastimo, me he cortado hasta las uñas, se me rompen por querer intentar ponerlos. Y vi que en Temu venden una pinza que te ayuda. Entonces, a ver si la pido después. Y ahora que me acepten los videos y me den dinero y comprar esa maquinita. Miren, algo que me pasa con esta gatita. Vamos a poner su nariz. Yo pensé que tenía trompita, pero parece ser que no. Entonces, no, va abajo. Va así. No vamos a poner trompita porque no lleva esta gatita. Y miren, a la altura de aquí de la vuelta, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, entre la 13 y la 14 vamos a poner la nariz. Así. Así. Y vamos a coser. No, espérenme. Me falta la boquita. Ahorita les digo, vamos a hacer un rectángulo más o menos. ¿De cuánto será? Pues de 3. 3 por 2, más o menos. Miren, así. Y vamos a partirla a la mitad. Y vamos a hacer esto. De la parte de medio, hago una curvatura. Así. ¿Ok? Así. Déjenla, hago bien. Que el piquito ahí está. Espérenme que así. Y de aquí abajo vamos a hacer un semicírculo. Miren, así. Para que al abrirlo salga esto. ¿Ok? Y vamos a hacer esto. Aquí voy a hacer los dientecitos. Vean.
Lo pongo en la parte de arriba y corto el excedente. Así. Y dejen, ahí está. Así. Así. ¿Ok? Lo pego y regreso. Ok. Vamos a hacer en color negro las cejas y las pestañas. Las pestañas las voy a hacer así. Miren. Voy a agarrar una esquinita del ojo, por decirlo así, porque no es esquinita, es círculo. Y vean, empujo para que no se vea el nudo. Así. Ahí está. Y entonces, hago las dos pestañitas y las dos van a pasar por el mismo punto. Y hago esto. Y acá arriba hago la ceja. Así. Y la ceja la hago un poquito. Me subí 3 filas hacia arriba para el ojo. Y paso por el medio para que quede bonita. Me voy del otro lado. ¿Ok? Y hago lo mismo. Trato de que queden al mismo nivel las dos cejas. Espérenme. Así. Y me voy a la esquinita para las pestañas. Así. Y hago las dos pestañitas. Y aquí yo voy a rematar. Y lo mando a otro lado. Así. Y los bigotes van a ir con el color de la falda. Es que van con un rosa un poquito más fuerte. O vamos a escoger otro fuerte, otro rosa fuerte. Sí, con este. Agarran otro tono de rosa un poco más fuerte que el de su pelito del cuerpo. Y vamos a hacer esto. Ay, espérenme, me faltó. Bueno, ahorita lo hacemos. Me faltó el negro de la boca, pero espérenme. Ese, vamos a hacer aquí los bigotes. ¿Ven dónde acaba la boca? Voy a tomar este punto. Y voy a procurar que ahí queden los 3 bigotes. Aquí. Uno sí lo voy a hacer aquí. Así.
y me voy al otro lado. No, no me gustaron. Espérenme. Voy a sacar los 3 bigotes del mismo punto, pero el de en medio lo voy a hacer más largo. Sí, porque no queda bonito. El de en medio sí va recto. Y los otros los hago así. ¿Ok? Y procuro que estén a la misma altura. Así. Y hago el de en medio, lo hago largo y los otros los hago cortos. ¿Ok? Sí. Y rematamos. Ahí está. Y lo mando a otro lado. Y volvemos a usar el color negro. Y en el negro vamos a hacer algo, a ver si me sale. Voy a orillar la boca. Dejen, a ver. Ahí está. Entonces, me voy aquí en medio y me voy a la orilla. Ay, es que pasa lo que no quiero, que el relleno se salga con el estambre. Y eso me pasa con este tipo de relleno grueso, que se sale y entonces se nota luego. Ok, entonces nos vamos otra vez al centro y me voy a la parte de en medio. Ay, espérenme. Ok, yo creo que como tiene silicón, y me voy a la parte de en medio de la curvita. Y ahí clavo y me voy hacia el otro lado. Así. Y entonces, aquí me voy a esta parte y me voy a la parte de en medio. Así. Y me voy a esta parte. Ajá. Y me voy hasta acá. Pero aquí me voy a la parte de en medio. Así. ¿Ok? Y lo mando a otra parte. Pero espérenme. Así. Y ya delineamos la boquita.
Y ahora sí ya quedó Meili. Ok, miren, ya quedó. Esta gatita se llama Meili. Mide 24 centímetros de alto. Es de los mismos compañeros de Plin Plin. Yo sé que me van a decir, esa Plin Plin, pero ya lo hice. Solamente necesitas entrar a mi canal y en la sección de playlist, ahí buscas Plin Plin y ahí te estoy haciendo un foldercito con todos los personajes, ¿ok? Entonces, todavía me faltan 3 más, pero quiero hacerlo todo completo para que quede ya bien la colección y no haya ningún problema de que me falta un personaje. Entonces, no tienen sostén, no tienen nada para que un bebé lo pueda usar, un niño pequeño, y no haya problema ni riesgo de nada. Espero que te esté gustando la colección y que me regales una manita arriba, un lindo comentario y si llegaste hasta acá, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Si quieres hacer un donativo, con abajo aquí hay un super gracias que viene en un corazoncito y le das clic y ahí das tu donativo, ¿ok? Espero que te guste y nos vemos. Bye.